Tenemos 7 minutos. Bueno, vamos a ver lo que es el choque. El choque ya les había prometido que íbamos a ver muy específicamente el choque séptico. ¿Se acuerdan? Les había yo comentado que lo íbamos a ver muy detenidamente, las metas de fluidoterapia, de terapia y cuidados en el paciente crítico. Este es bien importante porque creo que actualmente tenemos precisamente esta parte de la epidemiología o tenemos una parte muy importante de los choques, ¿no? Podemos decir eh, eh, que la sepsis o los problemas del choque séptico, la mayoría son por sepsis, y es un problema de salud pública que está afectando principalmente a todo el mundo. Nos dice dentro de la epidemiología que afecta a 31 millones de personas en el mundo, imagínense. La prevalencia que tenemos nosotros de sepsis en México va de 12.9 millones, lo cual se ha visto, se ha denotado que es mucho mayor a Estados Unidos. Bueno, no nos podemos comparar con Estados Unidos, ¿no? Pero nos dice que también en el Reino Unido también nosotros estamos a lo doble. Entonces, a comparación con otros países, estamos sobre de más con sepsis. O sea, tenemos prácticamente un problema muy grave de epidemiología a nivel Latinoamérica y a nivel de México. Entonces, hay que poner mucho énfasis precisamente en este tipo de pacientes. Y bueno, sabemos que muchos pacientes, en su mayoría, prácticamente el 60%, bueno, no tiene un pronóstico adecuado. Entonces, vemos que la sepsis aquí en nuestro país es de 3,000 muertes al año, imagínense, y en el mundo son 6 millones en el mundo. O sea, es un problema muy importante de epidemiología a nivel mundial. Entonces, tiene diversos tipos de situaciones esta infección porque va por escalas de gravedad. Ajá. Y vamos a ver lo que les prometí, lo del shock modificado en este tipo de pacientes también. Entonces, vamos a ver que el shock es una situación clínica en la que se produce una falla a nivel sistema circulatorio que conlleva a una mala perfusión tisular y por lo tanto a una inadecuada oxigenación y nutrición de las células de los diferentes tejidos del organismo. Entendemos por shock el estado patológico de hipoperfusión tisular o hipoxia celular, caracterizado por el aporte insuficiente de oxígeno por parte de problemas bien de sustratos metabólicos esenciales para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de los órganos vitales. Vamos a ver que cuando entremos a la parte del shock séptico, antes que nuestro paciente haya desencadenado un shock séptico, vamos a empezar primeramente por una infección. Infección no sabemos en dónde, pero la más frecuente son por neumonías o por heridas quirúrgicas principalmente, ¿no? O tenemos otras, un sinfín, pero estas son las dos más frecuentes. Y tenemos que ver que nuestra infección, ¿qué es una infección, no? Es un término clínico para definir precisamente los fenómenos microbianos que se caracterizan por una respuesta inflamatoria en la presencia de microorganismos que invaden a los tejidos, ya sean, ¿quiénes son nuestros huéspedes? Pues bueno, nuestro organismo, ¿no? ¿Qué es la bacteremia? Se produce por presencia de bacterias en la sangre y puede ser transitoria si dura minutos o puede ser intermitente o puede ser continua y si permanece por horas o por días, pues vamos a tener el desencadenante de una sepsis, ¿no? El concepto de sepsis precisamente comprende el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lo van a encontrar como SIRS a la infección grave documentada clínica o microbiológicamente. ¿Qué es SIRS? Bueno, pues SIRS lo tenemos así como todo mundo, la respuesta inflamatoria generalizada del organismo que precisamente o nos conlleva a causas infecciosas o no infecciosas. Aquí ya lo vimos, puede darnos como determinantes fiebre por arriba de 38 o podemos tener también hipotermia. Ajá, podemos tener taquipnea. La presión de oxígeno está en 20 minutos por kilo, en 24 horas tenemos datos de hiperglicemia, podemos tener en ausencia de diabetes, y podemos tener altos los niveles de procalcitonina o de proteína C reactiva. ¿Qué es una sepsis grave? Bueno, pues es una disfunción de uno o más órganos en función de lo que es la hemodinamia, ya sea a nivel renal, respiratoria, hematológica, neurológica, y que va asociada con lo que va asociado con la sepsis es la hipotensión arterial. Ya puede ser
transitoria o persistente, o lo que se le dice refractaria, ¿no? Que esto ya, la refractaria ya es cuando tenemos un shock séptico. Entonces podemos tener datos de hipoxemia, podemos tener también coagulopatías, tenemos los tiempos de coagulación, pueden también estar alargados en nuestros pacientes. Y podemos saber que ya en el choque séptico ya vamos a tener datos muy francos, como son la hipotensión arterial debido a la sepsis, que puede ser persistente, y esto no responde a expansión de volumen, que es muy diferente al choque hipovolémico. Y podemos tener también acompañado de alteraciones de perfusión como acidosis metabólica, hiperlactacidemia, o también en este caso algunos pacientes ya requieren prácticamente de vasoactivos para mantener la presión arterial. Tenemos dos tipos de choque hiperdinámico y choque hipodinámico. En esta parte vamos a ver que en el choque hiperdinámico tenemos un fallo circulatorio que puede ser como respuesta que tengamos hipertermia, que puede ser hiperdinámico. Tenemos aumento de gasto cardíaco, aumento de frecuencia respiratoria, que es prácticamente una parte de compensación, y una resistencia vascular sistémica disminuida. Podemos tener choque hipodinámico en podemos visualizar que puede durar de 6 a 72 horas. En algunos pacientes este shock se va a caracterizar porque el paciente va a estar hipodinámico y va a estar hipotérmico. También este shock se maneja o se conoce como shock de bajo rendimiento o alta resistencia. Aquí vamos a ver la respuesta que tenemos. Tenemos un patógeno que nos va a provocar una infección, nos va a provocar una respuesta en el huésped, que en este caso va a ser una activación leucocitaria, y que se van a alterar o se van a aprender los mediadores antiinflamatorios y mediadores proinflamatorios, que son las interleucinas 1, 6, 3, las que se van a activar. Va a haber una alteración en la distribución del flujo microvascular, va a haber una disfunción endotelial, y va a haber un problema en la activación de la coagulación. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Inhibición de la fibrinólisis, y vamos a tener también una disfunción mitocondrial a nivel celular. Vamos a tener disfunción orgánica múltiple si no se controla este choque, y precisamente lo que conlleva a los pacientes a la muerte, pues es probablemente la coagulación intravascular y la trombosis microvascular que llega a tener el paciente. Bueno, ya hablamos un poquito de esto, ya vimos que todas las disfunciones respiratorias que puede tener nuestro paciente, taquinea, hipoxemia, aumento de la permeabilidad alveolo capilar, podemos tener a nivel cardiovascular taquicardia, hipotensión, vasoconstricción, aumento de la poscarga, a nivel metabólico acidosis láctica, hiperglicemias, hipocalemia, hipocalcemia, hiponatremia. En disfunción renal empiezan a disminuir los volúmenes urinarios y la filtración glomerular también empieza a disminuir. También podemos tener trombocitopenia, tiempos de coagulación muy alargados. Podemos tener a nivel neurológico somnolencia, letargo, hasta el estado de coma, y podemos tener elevadas las bilirrubinas en este tipo de pacientes. Aquí les muestro una parte de las características que podemos ver en el paciente hiperdinámico y en el hipodinámico. ¿Qué va a pasar en el hiperdinámico? La PVC se va a encontrar disminuida, las respuestas pulmonares aumentadas, gasto cardíaco aumentado, resistencias vasculares disminuidas, la saturación venosa aumentada. En el hipodinámico, la PVC baja, resistencias vasculares elevadas, gasto cardíaco bajo, resistencias vasculares periféricas aumentadas, saturación venosa disminuida. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo visualicemos, y esto es lo que nos va a llevar a que nuestro paciente, o vamos a determinar qué tipo de shock está nuestro paciente. Nos dicen que si el paciente hipodinámico por más de 72 horas se mantiene así, tiene muy mal pronóstico, que quiere decir que puede tener inminentemente muerte el paciente, ¿no? Entonces ya vimos las características: extremidades calientes, aporte de oxígeno está elevado por la extracción de la pobre distribución de perfusión circular, trastorno mitocondrial. En el hipodinámico podemos tener paciente soporoso, febril, taquineico y con miembros fríos y daño multiorgánico. Entonces, en el hiperdinámico vamos a ver que está muy asociado con la apnea y trombocitopenia y neutropenia. Y en el hipodinámico vamos a ver
que va a haber microtrombosis, va a haber datos de coagulación diseminada y va a provocar la muerte en este tipo de pacientes. Y bueno, en el hiperdinámico vamos a ver que vamos a encontrar vasodilatación, que esta va a estar muy manifestada en la macro, en la microcirculación. Vamos a ver que los capilares se van a hacer más permeables y va a ocasionar fuga y desplazamiento del líquido hacia los tejidos u otros espacios. Va a haber también efectos de la histamina, va a haber bradicininas, serotoninas, endorfinas que disminuyen drásticamente las resistencias vasculares periféricas. Va a haber perfusión tisular inadecuada como resultado que produce la hipoxia celular y un aumento en el ácido láctico. También vamos a encontrar en el hiperdinámico otros factores como pérdida de líquido, como es el pirógeno endógeno, que prácticamente está liberado por los leucocitos, y acuérdense que atacan a las bacterias gram negativas principalmente. También va a haber para poder nosotros compensar el volumen plasmático, las catecolaminas también van a actuar, en este caso van a aumentar el gasto cardíaco y la contractilidad miocárdica. Cuando nosotros tenemos fiebre puede encontrarse las primeras etapas de acidosis metabólica en nuestro paciente. La diuresis severa que desarrolla debido a la carga osmótica que manejan los riñones también constituye una respuesta a todas las bacterias muertas y dañadas de las células fagocitadas. Hay descomposición de tejidos y del metabolismo celular también. Perfusión tisular va a ser inadecuada como resultado de la hipoxia celular y el aumento del ácido láctico. ¿Qué va a pasar con la perfusión tisular? Ya hemos hablado mucho, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber aumento de la alcalosis respiratoria y vamos a tener problemas en la presión parcial de oxígeno y en la saturación venosa, ya que el ácido láctico tiene gran relación con la perfusión tisular. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con la coagulación? Aquí en este shock vamos a ver que vamos a tener un estado precoagulante o preinflamatorio o antitrombinólico. Aquí, ¿qué va a pasar? Que las células que están inflamadas, que son las citoquinas y las quiomicinas, pueden activar el sistema de coagulación y regular bajos mecanismos de anticoagulantes. ¿Qué va a pasar con esto? Que al momento de activarse va a haber una consecuencia que va a hacer que se genere la trombina y va a desencadenar precisamente que vaya a haber una regulación del factor tisular en cuestión de los monocitos activados y las células endoteliales. Al mismo tiempo, las vías anticoagulantes del endotelio, particularmente la proteína C, se ve afectada por las citocinas proinflamatorias. Y precisamente para poder eliminar esa fibrina va a encontrarse precisamente en todo el sistema fibrinolítico y endógeno, lo que va a hacer que se obstruya precisamente todo lo que son nuestros macro y microcirculación. Precisamente va muy relacionada con el activador del plasminógeno tipo 1, PA1. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar o se va a producir una microtrombosis generalizada y lesión de isquemia y de perfusión en diversos órganos, principalmente cuáles son a nivel renal, a nivel mesentérico, a nivel cardíaco principalmente. Esto es lo que produce precisamente las sepsis avanzadas y precisamente esto es lo que degenera o desarrolla la disfunción multiorgánica múltiple en los pacientes, precisamente lo que es la coagulación. Y aquí vemos en el choque hipodinámico el aumento de niveles de las catecolaminas y estas catecolaminas van a producir vasoconstricción selectiva renal esplánica. Vamos a tener hipotensión, hipoperfusión avanzada, vamos a tener hipotermia, disminución de los glóbulos blancos, gasto cardíaco bajo, piel fría moteada, principalmente esta piel fría moteada es a nivel de las rodillas, ¿sí? Y en ocasiones puede ser a toda la superficie. Señor, por favor.